Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Quiero iniciar leyendo para ustedes una oración de agradecimiento que escribió Jorge Luis Borges, un escritor argentino. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas, por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón, que no cesará de soñar con un plano del laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor, que nos aqueja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de precisos cristales, por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por Whitman y Francisco de Asís, que ya escribieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso, y varía según los hombres. Jorge Luis Borges. En este video iniciaremos con la introducción al álgebra. Como lo describía Borges es el palacio de precisos cristales. Para ello analizaremos la primera situación. Tenemos una primera pregunta que dice: ¿cuántos ladrillos hay en el suelo de esta habitación? Para encontrar la cantidad de ladrillos que tiene el suelo o el piso de esta habitación, podría contar cada uno de los ladrillos. 1, 2, 3, 4. Pero eso sería un proceso bastante largo. Imaginemos que tenemos en este caso ese suelo de esa habitación. Si tuviésemos una habitación más grande, necesitaríamos contar mucho más ladrillos. Una forma de conocerlos de manera rápida es saber cuántos ladrillos tiene una de estas filas de lo largo y luego contar cuántas de esas filas tiene al ancho. Entonces, si notamos, al largo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tiene 10 ladrillos una de esas filas de largo. Ahora, ¿cuántas de esas filas tiene en total? Entonces, es decir, aquí tengo 10 en la primera, tengo una segunda que también tiene 10 y por lo tanto, ahora llevamos 20, una tercera que también tiene 10 y por lo tanto llevamos 30, 4 40, 5 50 y 6 60. Es decir, que tendría en total 60 ladrillos. Otra forma de conocerlo, además de contar la cantidad de filas, es multiplicando la cantidad de ladrillos que hay a lo largo por la cantidad de filas que hay a lo ancho. Es decir, multiplicando esas 6 filas por dado que cada una de esas filas tiene 10 ladrillos, multiplicarlo por 10 y eso da un total de 60 ladrillos. En este caso, para explicar esta situación, únicamente hemos usado números. Cuando necesitemos expresar relaciones o información matemáticamente mediante números, decimos que utilizamos el lenguaje numérico o lenguaje aritmético, que es el lenguaje que hemos utilizado normalmente. Analicemos ahora la siguiente situación. La edad de Pedro es la mitad que la edad de María. Aquí tenemos a Pedro, aquí tenemos a María. ¿Qué sabemos de la edad de Pedro? Pues de la edad de Pedro sabemos que es la mitad que la edad de María. ¿Qué sabemos de la edad de María? No sabemos nada de la edad de María. Si María tuviera 40 años, entonces Pedro tendría 40 entre 2, porque en la división entre 2 sería la mitad. Entonces Pedro tendría 40 entre 2, que es 20. Si María tuviera 30 años, entonces Pedro tendría 30 entre 2, es decir, 15 años. Entonces, únicamente tenemos información de Pedro, no tenemos información de María, pero de Pedro sí sabemos que la edad que tiene María siempre la vamos a dividir entre 2 para encontrar la edad de Pedro. Ahora, cuando nosotros en matemáticas no sabemos una edad, por ejemplo, la edad de María, y esa edad podría, en nuestra situación problema, tomar cualquier valor en un rango de edades de una persona, entonces lo nombramos o lo denominamos a través de una letra. En este caso, la edad de María lo voy a nombrar o va a ser igual a n. Podría ser cualquier letra, puede ser la M, puede ser la A, puede ser la X, puede ser la Y, puede ser cualquier letra.
Entonces, repito, no utilizamos una letra para representar una cantidad que no sabemos con exactitud cuál es y que puede tomar una cantidad de valores que está en un conjunto de números. En este caso, un conjunto de edades que podría tener María. Ahora, si nosotros denominamos a la edad de María como n, entonces la edad de Pedro va a ser n entre 2. Claro, n era la edad de María. Entonces, por lo tanto, ahora la edad de Pedro va a ser esa n entre 2. En este caso hemos usado una letra y hemos usado números. Cuando necesitamos expresar relaciones o información matemática mediante números y letras, decimos que estamos utilizando el lenguaje algebraico. Vamos a analizar ahora algunos conceptos importantes sobre el lenguaje algebraico. Si recordamos, como n podía tomar cualquier valor, entonces ese valor varía, por lo que las letras en matemáticas le llamamos variable, que viene de algo que varía. Ahora, una caracterización de variable diríamos que es un símbolo, generalmente una letra que se utiliza para representar cualquier elemento de un conjunto dado. Puede tomar diferentes valores esa variable, ¿no? Esa letra. Ahora, constante. El constante también o la constante también va a ser un símbolo, normalmente un número, que representa a un elemento específico, algo que no va a cambiar. Por ejemplo, 5 naranjas. El número 5 en este caso, en 5 naranjas, representaría algo que no va a cambiar, se va a mantener, que va a ser constante. La rama de la matemática que estudia la combinación de las variables con constantes es el álgebra. Por esa razón, decíamos al inicio que este video es una introducción a esta rama de la matemática denominada álgebra. Si vamos a estudiar lo que es el álgebra, entonces necesitamos conocer o reconocer una expresión algebraica. Para ello presentamos la siguiente caracterización de lo que es una expresión algebraica. Decimos que puede ser una constante nada más, una variable o una combinación de variables y constantes que implican un número finito de operaciones indicadas sobre esas expresiones. Esas operaciones indicadas pueden ser la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia o la radicación. Cualquiera de esas operaciones. Veamos algunos ejemplos de expresiones algebraicas. 2x más 2. 2 multiplicado con x, siempre que aparezca una letra y aparece un número antes, a ese número se le llama coeficiente. Indica que está multiplicando, aquí hay una multiplicación, 2 por x más 2. Ahora, de lenguaje coloquial podríamos decir, dado que x es una letra, por lo tanto es una variable, puede tomar cualquier valor. X podría valer 0, podría valer 10, podría valer 1000, podría valer un tercio, podría valer negativo 11, etc. Puede tomar cualquier valor numérico. Por eso lo denominamos con una letra, dado que ese valor va a variar. Entonces, de lenguaje coloquial podríamos decir el doble de un número, dado que x va a ser un número que no conozco, entonces lo denominamos un número. El doble o dos veces un número, el doble de un número, aumentado, con el signo más, aumentado en 2. Y el doble de un número aumentado en 2 lo voy a escribir como 2x más 2. Ahora, esta variable puede ser cualquier letra, puede ser 2a más 2, 2m más 2, 2p más 2. Todas esas formas de escribir esta misma expresión indicarían el doble de un número aumentado en 2. Otro ejemplo de ello es este que aparece acá. Tengo x menos m. En este caso es la diferencia de dos números diferentes. Por esa razón está con letras distintas. Es x y m. Son dos números. No sabemos cuáles son, pero sabemos que son diferentes. Si no, utilizaríamos la misma letra. En este caso, como estamos usando letras diferentes, significa que son dos números distintos. Entonces es la diferencia, dado que es una resta, de dos números diferentes. El número 2. Solo el número 2 es una constante. En este caso no hay ninguna variable acompañando al 2. Esto no cambia, se mantiene el 2. Es una constante y como decíamos, las constantes también son expresiones algebraicas. En este caso tengo el cuadrado de un número aumentado en 5.
Acá está muy interesante este ejemplo porque si nota, parecido a este que vimos anteriormente, aquí hay dos variables diferentes, la j y la y. A la j la podríamos denominar un primer número y a la y un segundo número. Entonces podríamos decir el cubo del primer número aumentado en la división entre un segundo número y el primer número. El cuadrado de un número aumentado en otro número, dado que P y H son dos números distintos porque son dos letras diferentes. Entonces decimos el cuadrado de un número aumentado en otro número. El doble de un número disminuido en 7. El cuadrado de un número aumentado en la quinta parte de otro número. Si nota, cuando digo otro número significa que son dos variables diferentes. En este caso es P y Y. Entonces decimos el cuadrado de un número aumentado en la quinta parte de otro número. Es decir, ese otro número dividido en 5 partes. Bien, otra forma de ver las expresiones algebraicas es como si fuera una máquina de operaciones. Es decir, una máquina de calcular, que siempre hace la misma operación para cada uno de los números que uno introduzca o que se introduzca. Aquí tenemos la máquina. Aquí vamos a introducir números. En este ejemplo tenemos tres números, el 4, el negativo 5 y el 7. Lo vamos a introducir a esta máquina y vamos a obtener un producto. Entonces, si introducimos el número 4 a esa máquina, la variable, o la letra en este caso, x, va a tomar ese valor, el valor de 4. En este caso, la expresión que tengo acá, la expresión algebraica es 2 multiplicado por x, 2x menos 3, o 2 por x menos 3. Entonces, si introducimos a esta máquina el número 4, la variable x va a tomar el valor de 4. Entonces me va a quedar 2 multiplicado por 4 menos 3. Entonces acá lo tendríamos. 2, recuerde que 2 multiplicado por x lo puedo escribir juntos sin poner un signo entre ellos dos e indican que son multiplicación. Y decíamos que el número que está antes de la variable indica que se le llama coeficiente, es decir que 2 es un coeficiente, pero 2 está multiplicando en este caso a la x. Entonces tendría 2x menos 3, que es la misma expresión que aparece en la máquina. Ahora, como la x, perdón, la variable va a tomar el valor de 4, entonces me va a quedar 2. En vez de decir 2 por x, me va a quedar 2 por 4. 2 por 4 menos 3. Multiplico 2 por 4, 8. Menos 3, 5. Entonces encuentro un valor numérico de esa expresión algebraica cuando la x tomó el valor de 4. Ahora pensemos si introducimos el número negativo 5. Si introducimos a esta máquina el número negativo 5, entonces me va a quedar 2 multiplicado por x, es decir, 2 multiplicado por negativo 5, menos 3, menos 3. Entonces, la expresión original, que es 2x menos 3, va a ser igual a 2. En vez de tener x, voy a tener negativo 5, menos 3. Aquí tengo que multiplicar los signos. Más por menos da menos. 2 por 5, 10. Negativo 10 menos 3. Esto va a ser igual a negativo 13. Veamos ahora si introducimos el número 7. Si introducimos a esta máquina el número 7, me va a quedar 2. X va a tomar ese valor de 7, entonces me va a quedar 2 multiplicado por 7 menos 3. Entonces me va a quedar 2, en vez de la X voy a tener el 7. 2 por 7, que es 14, menos 3, 11. Y obtengo un valor numérico, un número ahí. Entonces, siempre que le damos un valor numérico a la variable o a las variables, entonces obtenemos el valor numérico de la expresión algebraica. Es decir, esta expresión algebraica 3x menos 3, perdón, 2x menos 3, acá está, 2x menos 3, va a tener un valor numérico cuando le demos un valor numérico a la variable. Si la x vale 4, el valor numérico es 5. Si la x vale negativo 5, el valor numérico es negativo 13. Si la x vale 7, entonces el valor numérico es 11. Ahora, tenemos esta cantidad de expresiones algebraicas. Ya hemos analizado algunas de ellas. Por ejemplo, aquí podríamos decir el doble de un número aumentado en 2, el doble de un número, el cuadrado de un número aumentado en 5 y así sucesivamente. Vamos a clasificarlas y vamos a agruparlas. Para ello, necesitamos tomar algún criterio de clasificación.
Entonces voy a usar un color para encerrar algunos que vamos a agrupar ahorita. Usted puede parar el video para poder hacer su propia clasificación y luego verificar si es la clasificación que yo voy a mostrar. Entonces voy a utilizar el color azul acá. Entonces, pensemos en este 2x. ¿Con quién podría agrupar este 2x? Si nota, por ejemplo, el 2x, el 2 está multiplicando a la x, la operación que está acá es una multiplicación. Entonces, decíamos también anteriormente que en este caso aquí solo habría un término, dado que no hay más ni menos. Entonces, en cambio, en el 2x más 2, aquí hay dos términos. Aquí hay dos términos. O sea que podríamos utilizar como criterio de clasificación la cantidad de términos. Si ese es el criterio que vamos a utilizar, entonces, relacionemos 2x. ¿Con quién más puedo relacionar el 2x? Ok, aquí tengo entonces 8a. Este sería otro que estaría dentro de esta misma clasificación, dado que tiene un solo término, hay una multiplicación. Ahora, ¿qué otro? ¿O solo ellos? ¿El 2 podría estar dentro de ellos? Sí, ¿verdad? Porque en este caso el 2 es una constante, es una expresión algebraica también, pero dentro de ese solo ese número que es constante no hay operaciones, no hay operaciones de suma y resta. Es decir, se mantiene un solo término. Entonces, estos van a ser nuestro primer grupo, los que tengan un solo término. Entonces, ahora notamos que hay otros que tienen dos términos. Los de dos términos los voy a agrupar en color rojo. Entonces tendría p al cuadrado más 5, este tiene dos términos, p al cuadrado es un término, el 5 es otro término. Recordemos que los términos están separados por el signo más y por el signo menos. Entonces también tengo 2x más 2, este sería otro término, los que están encerrados en rojo. Entonces aquí tengo t más 5, entonces este sería otro término que también, otra expresión algebraica que tiene dos términos. Entonces, nota que los que he encerrado en color rojo tienen dos términos y los que he encerrado en color azul tienen un término. Entonces, ahora, los que me quedan voy a encerrarlos también para poder tenerlos clasificados. Entonces, si notamos, los que nos quedan tienen tres términos. Por ejemplo, este. J al cubo es un término, separado por el signo menos, 2j es otro término, separado por el signo más, el número 3 es otro término. Ahí hay tres términos. Acá tengo también otra expresión algebraica que tiene tres términos, lo voy a encerrar en amarillo, y aquí tengo otra expresión algebraica que tiene tres términos. Recuerden nuevamente que los términos están separados por el signo más y por el signo menos. Entonces, los de color azul tienen un solo término, los de color rojo tienen dos términos y los de color amarillo tienen tres términos. Ahora los he agrupado los de color azul, los de color rojo y los de color amarillo. Decíamos que los de color azul los agrupábamos en un solo grupo porque tienen una característica en común y es que tienen un solo término. A estas expresiones algebraicas que tienen un solo término se les denomina monomio. A las expresiones algebraicas que tienen dos términos como las de color rojo se les denomina binomio. A las expresiones algebraicas que tienen tres términos se les denomina trinomio. Y a una expresión algebraica que tenga más de tres términos se le denomina polinomio de manera general. Pero aquí es importante aclarar que estos tres que aparecen aquí, es decir, tanto los monomios como los binomios y los trinomios, también son polinomios. Nada más que los monomios, además de ser polinomios, son polinomios que tienen una característica en particular y por lo tanto un nombre en específico. Tienen un solo término, entonces les vamos a denominar monomios también. Los binomios también son polinomios, pero como solo tienen dos términos les vamos a denominar binomios. Los trinomios también son polinomios, pero como tienen tres términos, a ellos se les denomina de manera específica trinomio. Repito una vez más, todos son polinomios. Y a una expresión algebraica que tenga más de tres términos se le llama de forma general polinomio. Ahora, note usted que estos polinomios, por ejemplo, solo tienen la misma variable, es decir, en este polinomio aparece la x y la x, la p y la p, solo la j, solo la t, solo la p, solo la x, solo la x, solo la a, y aquí solo aparece la constante que no aparece variable. Entonces, y es porque los polinomios suelen tener una sola variable.
Entonces, por lo menos lo que vamos a ver en este momento. Y decimos que un polinomio lo nombramos de la siguiente forma. Aquí tengo un polinomio. El polinomio es 4x a la 3 más 2x a la 2 menos 6. Ahora, estos polinomios se pueden nombrar. Entonces dice que lo vamos a nombrar con una letra mayúscula y entre paréntesis la variable del polinomio. Es decir, por ejemplo, esta letra P puede ser cualquier letra mayúscula, puede ser A mayúscula, M mayúscula, N mayúscula, cualquier letra mayúscula. Y entre paréntesis se coloca la variable, es decir, por ejemplo, en este caso P y aparece la variable X. Eso significa, cuando aparece la variable entre paréntesis, significa que todo el polinomio, es decir, en el polinomio, yo voy a encontrar únicamente la variable X. No voy a encontrar otra variable, solo la variable X ahí. Entonces, ¿cómo se lee este, por ejemplo? Este se lee P de X. P de X. Si se llamara Q, se leería Q de X o M de X o N de X, así sucesivamente, ¿ok? De esta forma se nombran lo que son los polinomios. Ahora, los polinomios tienen partes. Entonces, note usted que, por ejemplo, acá las variables tienen diferentes exponentes. Aquí el exponente de la X es el número 3. El exponente de esta X es el número 2. Acá no aparece la variable X, solo aparece un número sin variable. Entonces, el término, recuerde que los términos están separados por más y por menos, es decir, que este polinomio tiene tres términos. 4x a la 3 es un término, 2x a la 2 es otro término y 6 es otro término. Entonces, este polinomio, además de llamarse polinomio, también se le puede llamar trinomio, dado que tiene tres términos. De los términos, aquel término que tenga la variable de mayor exponente, a ese término tiene un nombre especial. Por ejemplo, en este caso es 4x a la 3. No siempre el término que tenga la variable con el mayor exponente va a aparecer primero. En este caso apareció ahí. No siempre es así. Entonces, este término que es 4x a la 3 tiene un nombre especial, lo que les decía, y se le llama término principal. Ahora, ¿cómo identifico el término principal? Va a ser aquel término que tenga en las variables el que tenga el mayor exponente. Que acá en polinomios a esta exponente ya no le vamos a llamar exponente, sino que le llamamos grado. ¿Ok? Pero cualquiera de las dos es correcto. El grado, en este caso es 3, el grado de x es 2 y aquí pues no aparece la variable, por ahorita lo vamos a ver así. Entonces, decimos que el número que está antes de la variable decíamos que se le llama coeficiente. Entonces, en este caso, el coeficiente que tenga el término principal, que en este caso es 4, solo 4, 4 se le llama coeficiente principal. Al coeficiente del término principal se le llama coeficiente principal. Ahora, al grado, en este caso al exponente, que se le llama grado, se le llama grado del polinomio, dado que es el mayor de los exponentes. Por lo tanto, ese se le va a llamar grado de todo el polinomio. Es decir, que el polinomio p de x es de grado 3. Ahora, otra parte importante dentro de los polinomios es este término que aparece ahí que no tiene variable. A ese término que no tiene variable le denominamos término independiente. Ahora, el término es negativo 6. Ahora, este término también le podríamos poner variable, dado que aquí dice que el polinomio es p de x. Entonces, podría escribirlo como negativo 6 multiplicado por x elevado a la 0. Recuerden que todo número elevado a la 0 es igual a 1, excepto el 0, ¿no? Entonces acá me queda 1. Entonces es decir que tengo lo mismo que negativo 6 multiplicado por x a la 0 es lo mismo que tenga negativo 6 multiplicado por 1 y eso es igual a negativo 6. Así que no estoy cambiando nada. Entonces cuando solo aparece un número solo, significa que aquí la variable es la misma variable que aparece en los otros, pero que el exponente es 0. Y como el exponente es 0, eso es igual a 1. Y es el mismo número, por esa razón no se escribe. Bien. Analicemos ahora este otro polinomio, el q de x. El polinomio q de x es 8x a la 3 más 4x a la 2 más x menos 6. Notemos que este polinomio, al igual que el primero, el p de x, está ordenado en términos de grado. Aquí es grado 3, grado 2, grado 1. Cuando la x no se le pone el exponente, significa que es grado 1. Y el 6, habíamos dicho que es grado 0. Entonces, este polinomio q de x es un polinomio que está escrito en una forma especial. Es decir, decimos que es descendente cuando el grado va de mayor a menor. Es decir, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0.
grado 0. Entonces va de mayor a menor hasta el grado 0. Entonces cuando está de forma descendente van descendiendo los grados y está completo. Estar completo significa que desde el grado del polinomio, que en este caso es 3, no falta ningún término, es decir, grado 2, grado 1 y grado 0, hasta llegar a 0. No falta ningún término, eso significa que está completo. Y descendente, que va del grado mayor al grado menor. Cuando un polinomio está escrito de esa forma, es decir, desde el grado mayor al grado menor, y además de eso está completo, decimos que ese polinomio está ordenado de forma canónica, o esa es la forma canónica de un polinomio. Este término es importante porque lo vamos a necesitar en varias operaciones. Verifiquemos entonces si el ejemplo inicial, que era p de x, que es igual a 4x a la 3 más 2x a la 2 menos 6, está ordenado de forma canónica. Verifiquémoslo. Hagámonos esta pregunta. ¿El primer ejemplo está ordenado de forma canónica? Primero, verifiquemos si está de forma descendente. Grado 3, grado 2, grado 0. Acuérdense que habíamos dicho que 6 iba a ser grado 0, x a la 0. Entonces, está de forma descendente. Ahora, verifiquemos si está completo. Tiene grado 3, grado 2 y grado 0. Falta el grado 1 para que esté completo. Por lo tanto, para poder escribir este polinomio de forma canónica, yo necesito agregar el grado 1. Entonces lo vamos a agregar de la siguiente forma. Aquí voy a remarcar algo importante, y es que esta expresión que hemos agregado acá es para completar el polinomio, para que esté completo y esté escrito de forma canónica. Se ha agregado ahí, se ha agregado el término 0x a la 1. ¿Y por qué 0 multiplicado por x a la 1? Porque queremos completar el polinomio, pero no cambiar matemáticamente el polinomio. Entonces lo que le estamos agregando es un número que no sabemos cuál es la x multiplicado por 0, que eso es igual a 0. Es decir, que no le estamos agregando matemáticamente o numéricamente nada, ninguna cantidad al polinomio, pero lo estamos escribiendo de manera completa. Y este x a la 1, el 1 se escribe o no se escribe, ahí no importa, ¿verdad? Normalmente el exponente 1 no se escribe, así que siempre que veamos una variable nada más, significa que el exponente es 1. Entonces, para completar un polinomio vamos a agregar siempre 0x y el grado que nos hace falta. De esa forma lo completamos. Bien, tenemos ahora un conjunto de términos. Vamos nuevamente a clasificarlos. Entonces, para clasificarlos, bueno, voy a usar aquí la pluma y vamos a usar el... Ok, vamos a cambiar de color. Vamos a usar este, azul. Bien, entonces vamos a clasificar estos términos que aparecen ahí. Si notamos, cada una de esas expresiones algebraicas tiene un solo término. Sí, aquí por ejemplo hay un solo término, aquí solo hay 3 multiplicado por n multiplicado por x a la 2. Entonces en ninguno de ellos hay sumas y restas, ¿ok? Entonces todos son un solo término. Entonces lo vamos a clasificar. Entonces, pensemos primero en este 8x. Voy a seleccionar este 8x. ¿Con quién podría relacionar este 8x? El número 8, por ejemplo, que es el coeficiente de la x a la 1, no aparece ningún 8 en ninguna de las otras, así que numéricamente no los puedo relacionar. Ahora tengo la variable x elevada a la 1. ¿Existirán más términos que tengan la variable x? Sí, ¿verdad? Entonces tenemos el 2x, lo voy a agrupar con 2x, y tenemos también el 9x. Estos tres términos tienen la misma variable, x, por lo tanto yo puedo agruparlos. Ahora, pensemos ahora en otro término. Voy a cambiar de color. Vamos a utilizar aquí un rojo. Y decimos 5x al cuadrado. Este término, ¿con quién podría relacionarlo? Bajo el criterio anterior decíamos que relacionamos el 8x, el 2x y el 9x porque tenían la misma variable. Ahora, ¿será que existen más términos que tengan la p? Acá no hay p, acá no hay p, acá no hay p, acá no hay p. Acá hay un término que tiene p. Y resulta que no solo tiene p, es decir, no solo tiene la misma variable, sino que el exponente también es el mismo, 2 y 2. Es decir, que esa puede ser otra característica que podemos agregar para nuestra clasificación. El ejemplo de los términos que estaban que encerramos en color azul,
Decíamos que solo porque tenían la x. Ahora verificamos y resulta que todos tienen x a la 1. Es decir, que el grado acá es 1. Acá es 1. El exponente de la x es 1. Así que es el mismo exponente y la misma letra. La misma variable. Aquí tengo 5p a la 2. Misma letra con este p a la 2. Y mismo exponente. Entonces pueden ser los dos criterios. Mismas variables y mismo exponente. Bien. Utilicemos otro color para agrupar, para hacer otro conjunto. Y entonces ahí tenemos, pensemos en este, 9tm al cuadrado. ¿Con cuál lo puedo relacionar entonces? Si ahora vamos a tener el criterio de mismas letras, mismos exponentes. Entonces tendría que ser con 7tm al cuadrado. Ahí tendría mismas letras, mismos exponentes. Y nos queda todavía dos que son, los vamos a utilizar aquí el color morado para estos dos. Entonces decimos que estos dos tienen la variable n y la variable x al cuadrado, pero este término también tiene la variable n y la variable x al cuadrado. Entonces los encerramos ahí. Note usted que si hay más de una variable, entonces, por ejemplo aquí n y x al cuadrado, ambas variables deben de tener el mismo exponente, es decir, los dos términos deben de tener las mismas variables y los mismos exponentes, n a la 1, n a la 1, x a la 2, x a la 2. Estos términos hacen un trabajo en álgebra sumamente importante, por eso es muy importante identificarlos. Entonces a estos términos se les llama términos semejantes. Entonces vamos a poner acá el puntero. Les llamamos términos semejantes. Dos o más términos son semejantes si poseen parte literal idéntica. La parte literal es la parte donde hay variables, ¿ok? La parte literal debe ser idéntica. Lo único que debe ser distinto o puede ser distinto son los coeficientes. Aquí el coeficiente 5, el coeficiente 5. Entonces, veamos, los que encerramos en color azul. La parte literal solo es x a la 1, x a la 1 y x a la 1. Es decir, que es parte literal idéntica. Coeficientes 2, 8 y 9. En los coeficientes son diferentes. Los que encerramos en color rojo tenemos la parte literal es p a la 2. Entonces acá tengo también p a la 2. Los coeficientes son 5 y 1, ¿verdad? Cuando no aparece un número significa que el coeficiente es 1. Bien, entonces son distintos los coeficientes, los que encerramos en color amarillo. La parte literal es t a la 1, m a la 2, t a la 1, m a la 2. Los coeficientes son 7 y 9. Solo los coeficientes son diferentes. Y lo que encerramos de color morado, la parte literal es n a la 1, x a la 2, n a la 1, x a la 2. Los coeficientes son el 3 y el 4 quintos. Lo único que son distintos son los coeficientes, ¿ok? Entonces a estos términos les llamamos términos semejantes. Repito, son un concepto sumamente importante en álgebra y por eso es importante que usted aprenda a identificarlos. Bien, dado que este primer video es sobre la introducción al álgebra, entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Son conceptos que hemos explorado de manera cercana a algunas situaciones problema y es importante que reflexione a través de ellos. Luego más adelante los vamos a analizar y los vamos a ver contextualizados en operaciones de expresiones algebraicas. Muchísimas gracias por ver el video, que estén bien.